esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado. Por aquí tu hermana y amiga Miosotis Pirela, y hoy me acompaña la soldadora Anibel Suárez Gómez. Mucho gusto y me alegro de estar aquí con ustedes. Un gusto y gracias por aceptar esta invitación a tu programa Bastion. Y por aquí hoy vamos a tocar un tema un poco más profundo, bíblico. Lo que pasa es que Bastion siempre es como polémico y le gusta incomodar, pero en esta ocasión vamos a irnos un poco más bíblico. Es un tema profundo, así que vamos a tratar de cubrir todo lo más posible, ¿verdad? Dentro del corto tiempo que tenemos. Así que el título de hoy es Entre símbolos y profecías, la hermenéutica en la escatología. Repito el título, Entre símbolos y profecías, la hermenéutica en la escatología. Y así pues vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas donde nuestra exhortadora Anibel nos va a estar ayudando a entender este tema de cómo se desarrolla la hermenéutica dentro de lo que es la escatología a los tiempos finales. Así que, Anibel, vamos a comenzar rapidito. Tenemos por aquí la primera pregunta. Cuando hablamos de escatología, ¿a qué nos referimos exactamente? Cuando hablamos de escatología, hablamos de una palabra que es una palabra compuesta. Esta palabra se compone de escato y logía. Escato significa últimos y logía significa, tiene muchos significados, depende para que usted la utilice, es que ella va a utilizar el significado. Y puede ser tratado, verbo, palabras vivas, interpretación. Y me llama la atención una que dice enseñanza de. O sea, que cuando hablamos de escatología estamos hablando del estudio de los últimos tiempos. La escatología es una disciplina de la teología cristiana que se dedica a estudiar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Cómo es ese destino final del ser humano, del universo. También implica pues analizar las profecías bíblicas que anuncian ese acontecimiento final, lo que está pasando, que me pueden llevar a ese acontecimiento final, tanto como es el propósito eterno de Dios, los juicios finales, la consumación de su reino. Y dentro de las doctrinas fundamentales de la Biblia, que son 16 doctrinas fundamentales, y dentro de esas 16 doctrinas fundamentales, las últimas 5 son relacionadas a la escatología. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de una enseñanza, y esto pues me lleva a pensar que las iglesias deben de trabajar lo que son estos tipos de doctrinas, que son las últimas 5, se las voy a decir, que es la doctrina del error, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el reino milenial y el juicio final de los incrédulos. Esas son las 16 doctrinas fundamentales en las que la iglesia debe enfocar lo que de las clases que se dan en las iglesias, deberían enfocar esto. Que en mi opinión pues muchas iglesias pues no están hablando de ese tema, por lo tanto es un tema necesario en estos tiempos en que estamos, es un tema muy, yo diría, de los más necesarios para que la humanidad sepa en dónde estamos parados. También es importante que cuando hablamos de escatología hablemos de lo que son las dispensaciones, porque es importante saber en dónde estamos ahora mismo. De las 7 dispensaciones, ahora mismo estamos en la dispensación de la gracia. Una vez que termine la dispensación de la gracia, pues vamos a la 7ª, que es la de el reino milenial, perdóname. Y pues eso es lo que es importante cuando hablamos de escatología en específico. Muy bien, así que recuerden, escatología, tiempos del fin, es la parte más, estudiar los tiempos del fin. Creo que así lo podemos entender, ¿verdad? Más rápido. Y cuando hablamos de hermenéutica, que no tenía esa preguntita por ahí, hablamos del estudio, ¿verdad? De la interpretación de textos. Así que usted va hoy a estudiar dos ciencias, ¿verdad? Dos ramas de la iglesia que normalmente se estudian en colegio bíblico. Así que si usted ha ido a un colegio bíblico, posiblemente usted ha escuchado esos dos términos. Y si no, pues si esta es su primera vez escuchándolo, pues mire, una puerta para que usted pueda seguir
aprendiendo por ahí. Así que vamos a la otra pregunta. ¿Por qué existen tantas interpretaciones diferentes sobre los eventos finales si todos usamos la Biblia, la misma Biblia? Pues yo diría que esta situación de las diferentes interpretaciones de la Biblia se puede decir que es por eso mismo, problemas de interpretación. Muchas veces sucede que leemos sin respetar lo que es las reglas gramaticales. Y esto es algo que pasa muchas veces cuando estamos en la iglesia, que leemos la Biblia, pasamos de largo los puntos, las comas, lo que son punto y coma, entre todo lo que cae dentro de esa gramática, que es esa ortografía, esa puntuación, esa morfología, la sintaxis de la oración, la semántica, todo eso es bien importante al momento de nosotros leer la Biblia, porque eso nos puede llevar a tener una buena interpretación. Y me he tocado muchas veces de que leen la Biblia, la leen de corrido y no respetando lo que es esto. Aparte de que los puntos que tú tienes que pararte, las puntas y comas, haces un alto y después continúa. Hay otras cosas como lo que son los adverbios. Los adverbios me dicen el tiempo. Cuando yo hablo de adverbio, hablo de una parte de la oración que complementa ya sea el verbo, los adjetivos. Incluso nos dice el lugar, el tiempo, la cantidad, entre otras cosas. También está, cuando nosotros interpretamos, pues también está lo que son las símiles. Las símiles aparecen mucho en la Biblia. Aparecen porque cuando hablamos de símiles es que ellos usan una comparación. Porque el que hizo el escrito del libro quiere que tú veas, porque tú no lo estás viendo, tú no lo escribiste, por lo tanto, él a través de su escrito, él quiere llevarte para que tú, es como si tú te hicieras una película de lo que está pasando, es una película de lo que está pasando, por lo tanto, él te va a hacer una semejanza a ciertas cosas para que tú sepas de lo que él está hablando. También podemos encontrar preposiciones y lo que es un paralelismo, lo que son conjunciones, etcétera. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo donde dice, porque no quiero hermanos, estoy hablando de Romanos 11, 25, 26, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, punto y coma, y luego, o sea, me está diciendo, aquí entraron la plenitud de los gentiles y ahora yo voy a trabajar con el pueblo de Israel solamente. Ahí estamos viendo un adverbio de tiempo, donde me está hablando de lo que va a pasar con una situación, pero después me cambia a otra. Y así sucesivamente vamos a encontrar muchas lo que son paralelismos, lo que son adverbios, preposiciones que no debemos ignorar a la vez que nosotros leemos la Biblia, para que tengamos una buena interpretación. Y creo que esto es una de las cosas de la que te está llevando a que hayan tantas interpretaciones de la Biblia, siendo que la Biblia es un libro que no es de interpretación privada, es un libro que todos debemos interpretar lo mismo, ¿verdad? Así que entiendo que hay cosas que tú tienes que saber antes de interpretar esa Biblia. Y dentro de eso también debes saber y conocer en qué época se escribió el libro, a quién iba dirigido ese libro, porque cuando hablamos de, por ejemplo, los evangelios, son evangelios, se le llaman los evangelios sinópticos, y cada uno fue escrito para cierta población. Por ejemplo, Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los romanos, Lucas fue escrito para los griegos y Juan fue escrito para la iglesia. Entonces tú tienes que saber en qué tiempo fue creado para tú poder trabajar otras cosas y al momento de interpretar, pues tú te dejas llevar por esa información adicional.
Muy bien, entonces yo creo que ya la tercera pregunta, ¿verdad? Ya más o menos entramos a ella, que es ¿qué papel juega la hermenéutica en la comprensión de las profecías bíblicas? Como tú explicaste, la hermenéutica es la ciencia o el arte de interpretar los textos bíblicos. Su propósito es descubrir y el significado de la persona que lo escribió, que ella quería traernos y que nosotros entendiéramos. Como le dije ahorita, la Biblia no es de interpretación privada y ella es su propia intérprete. O sea, que lo que tú consigues en un lado lo puedes encontrar en otro lado también, para que te arrojes un poquito más de luz, porque a veces te lo escriben de una forma que tú dices, ay, no lo entendí, pero entonces cuando vas a otro lado, tú dices, ahora sí lo entendí, porque una va con la otra, porque Biblia interpreta Biblia. La importancia de la hermenéutica en está en que nos ayuda a interpretar correctamente el texto bíblico y evitar esas conclusiones sacadas fuera de contexto, porque se dice que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto, y entonces pues queremos evitar esta situación, y ese es el papel que juega la hermenéutica en lo que es la Biblia como tal. Entonces, siguiendo esa misma línea, ¿qué errores suelen cometerse al estudiar Apocalipsis y las profecías? Pues como te había dicho, pues los errores más comunes es la mala interpretación. Uh-huh. La mala interpretación por no respetar esos contextos y esa lo que es esa gramática, lo que es la figura literaria en que fue escrito ese libro, y la relación que tiene con el resto de las escrituras sobre ese tema que se quiere se interesa averiguar qué fue lo que nos quisieron decir. Y si vamos, Apocalipsis es uno de los libros más complicados, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, es importante que nosotros nos dejemos regir por esas reglas gramaticales para evitar el que podamos entender lo que no es, que nos quiere decir el autor del libro. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras presuposiciones teológicas influyen en nuestra interpretación escatológica? Yo diría que influye en todo momento cuando colocamos lo que creemos. O sea, muchas veces nosotros leemos un versículo, y creo que esto le ha pasado a todo el mundo, que leemos ese versículo y nosotros queremos entenderlo como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, aunque a veces tú sabes que no lo es, tú dices, no, porque yo quiero que sea así, y no necesariamente es así. En ocasiones recurrimos a otras personas, a libros, y no es que yo tenga algo en contra de los libros, ¿verdad? De personas que han escrito, pero hay personas que en sus libros mayormente colocan su opinión y no lo que dice la Biblia, y muchas veces nosotros creemos más lo que dice el escritor que la misma Biblia, y entonces dice aquí la Biblia, dice en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura es la palabra, ¿verdad? Pues entonces a la hora de yo trabajar con libros, pues tú puedes buscar para información, pero nunca sustituir lo que es la Biblia por el libro, porque como te dice aquí, es la palabra más segura, y te dice que si tú necesitas entenderla, pídale a Dios que te dé el Espíritu Santo, que te dé sabiduría para que tú puedas entenderla, y que esa palabra trabaje en ti. Porque muchas veces queremos ignorar eso, ¿verdad? Porque dice aquí en 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y al final de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que cuando nosotros necesitamos trabajar lo que es la palabra, pues no podemos dejarnos llevar por nuestras suposiciones, nuestra hipótesis, yo creo, no, aquí no es que yo creo, aquí la Biblia te dice lo que tienes que saberla. Así que ya yo creo que tenemos el trasfondo, ¿verdad? Tenemos ya la base para poder quitarnos eso, desmontarnos ese pensamiento que posiblemente teníamos del yo creo, de la suposición, de la teoría que yo tenía, y ahora vamos a entrar a la materia que nos ocupa,
que entonces vamos a entrar a lo que es la parte de escatología y vamos a tocar primero el tema de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Y Aníbal, te voy a hacer una pregunta que yo sé que es un poco complicada, hay mucha gente hablando de esto y vamos a ver cómo lo podemos llevar. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento, o lo que llamamos rapto, y la segunda venida de Cristo? Ok, te voy a tocar el tema, pero primero voy a definir. Okay. Primero nos vamos con una cosa y después nos vamos con la otra para no... pues cuando hablamos del arrebatamiento, hablamos de ese evento donde el mismo Señor nos va a esperar en el aire y la iglesia va a subir a las nubes a recibirlo. Cuando hablamos de, y estoy todavía en el arrebatamiento, la palabra rapto, si vamos a ver, muchas veces dicen, pues mira, no va a haber rapto, nos vamos a segunda venida, porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. La palabra rapto viene del latín rapio. Y esa traducción de esa palabra rapto significa arrebatar. Por lo tanto, la Biblia sí aparece arrebatar. Por eso es que cuando decimos rapto es porque eso es parecido a lo que es rapto. O sea, me quiere decir lo mismo, pero en otro idioma. Eso. Por eso es que hay veces que le dicen rapto y hay veces que le dicen arrebatamiento. Es el alpazo. El alpazo es cuando tú arrebatas algo de repente. No es una segunda venida, porque el Señor no pone los pies en la tierra. Es en la manifestación, en las nubes, donde en el aire Él va a recibir a su iglesia. Y ahí va a cumplir con esa manifestación de Jesucristo en las nubes, esa manifestación donde Él dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré. Y os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estén. Juan 14:13. Y nosotros sabemos que él, cuando dice nos tomaré a mí mismo, es porque la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Y Él es la cabeza. Pero eso es que te dice en Efesios 20:23, por cabeza, o sea, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, perdón, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso es que Él dice, y me tomaré a mí mismo, porque nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, ese arrebatamiento es bien, Él manifestando lo que Él dijo que iba a hacer, que iba a preparar morada para después venir y tomarse a sí mismo, que es el cuerpo, ¿verdad? Pero también estoy todavía en esto, pero que quiero delimitar lo que es las tres pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que sepan quiénes son los que van en el arrebatamiento y quiénes no, ¿verdad? Así que dice 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo a judíos, a gentiles, ni a iglesia de Dios. Y cuando hablamos de judíos, hablamos al pueblo que Él le dio la ordenanza de los mandamientos, a su pueblo, al pueblo que Él escogió. Y cuando hablamos de gentiles, hablamos de todas las personas que no son judíos. O sea, nosotros no somos judíos, yo soy puertorriqueña, pues yo soy gentil. Exacto. Soy gentil. Por lo tanto, todo lo que no es judío es gentil. Y cuando hablamos de la iglesia, es cuando ya como persona, ya sea judío o sea gentil, ha puesto su fe en Jesucristo. En Él forma una creación de naturaleza espiritual y participa en el nuevo pacto establecido por Cristo. O sea, que es una persona que aceptó a Cristo, ya sea de judío, como dije ahorita, o ya sea gentil, aceptaste a Dios, pues ya tú eres iglesia, que son los tres pueblos, sería judíos, gentiles e iglesia. En el arrebatamiento seguiría lo que es la iglesia. Por eso es importante aclarar esto, porque hay versículos que te hablan de unos sucesos que van a pasar con los gentiles en el Apocalipsis, y cuando te está hablando de esos sucesos, ahí no te está hablando de la iglesia, te está hablando de los gentiles. Son personas que no han aceptado a Dios y que no son judíos. ¿Ok?
Así que tengo por aquí ciertos versículos, ¿verdad?, que quisiera pues también compartir. Dice, y primera que donde me habla del arrebatamiento, pues dice, tampoco queremos, hermanos, que ignore 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él te está hablando que hay unos que están durmiendo. Porque en si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual hoy os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y esto es bien importante, cuando hablamos del arrebatamiento, hablamos que el Señor mismo es el que toca esa trompeta, y con voz de mando es que él hace ese llamado para ese arrebatamiento. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Ese es otro dato importante, que los muertos en Cristo son los que aparecen en el libro de la vida. Son los que aceptaron al Señor y ahora aparecen en ese libro de la vida, en este periodo de la gracia. Resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Entonces aquí él me está diciendo, mira, pues, en cuestión del arrebatamiento, el mismo Señor es el que toca la trompeta, y entonces se prepara ese pueblo que va a subir para encontrarse con el Señor en el aire. Pero no solamente me deja aquí, sino él me amarra algo, o sea, un capítulo con el otro capítulo, porque debemos recordarnos que antes la Biblia estaba en un rollo. Exacto. Donde estaba todo escrito hacia abajo, después fue que lo fueron separando. Pero si lo leemos de corrido, también podemos leer lo que es el Tesalonicenses 5 del 1 al 8. Y aquí es importante porque él amarra ese capítulo 4, 16 al 18, lo amarra con ese 5 del 1 al 8. Y me dice, ok, el mismo Dios, con voz de arcángel, con voz de mando, pues va a ser el que va a tocar la trompeta, y nosotros vamos a subir y nos vamos a encontrar con ellos en el aire. Pero después me dice, pero, o sea, lo que me dice es que estoy siguiendo lo que estoy hablando arriba. Esa es una conjunción adversativa. Así dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tengo necesidad. O sea, del tiempo y las ocasiones yo no tengo necesidad de hablarte. Hermano, de que yo os escriba. Y entonces él te da el porqué. Ahí mismo también te da el porqué. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, y como es una símil, dice, como ladrón en la noche. No me está diciendo que el Señor es un ladrón, me está diciendo cómo, o sea, es el factor sorpresa, el factor de que el ladrón llega a tu casa y no te va a avisar de que voy a ir a visitarte, él te va a ir a llegar de sorpresa. Pues eso es lo que te está especificando aquí. Por eso es que te dice como ladrón, porque el escritor está tratando de llevarte algo para que tú puedas visualizar lo que él te quiere decir. Y aquí te está diciendo como ladrón en la noche. Y te dice también cuándo va a ser. Te dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y cuando dice sobre ellos, está excluyendo a la iglesia, porque si él estuviera envuelto ahí también decía sobre nosotros, pero él no dijo sobre nosotros, dijo sobre ellos vendrá destrucción repentina. O sea que ahí él está excluyendo a la iglesia de lo que vaya a pasar luego que la iglesia sea arrebatada, y te está diciendo cuando digan paz y seguridad, aquí es que va a empezar lo bueno.
aquí es que va a empezar lo bueno, porque va a venir una destrucción para ellos. Dice, como los dolores a las mujeres encintas, y no escaparán. Vuelve y te dice, y no escaparán. Te está excluyendo la iglesia de lo que vaya a pasar en ese momento. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. O sea, que aquí me está diciendo a mí que se supone que a la iglesia no le puede dar sorpresa, porque nosotros somos hijos de luz y nosotros estamos todo el tiempo en esta, porque estamos trabajando para podernos ir en el arrebatamiento. Por lo tanto, se supone que nosotros no estemos en tinieblas porque somos hijos de luz. Así que nos dice aquí, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos. Y cuando me habla de velemos, no me habla solamente que hagamos vigilia. O sea, cuando me dice velemos, me está diciendo, tienes que estar mirando a lo que está pasando en la humanidad, a lo que está pasando en Israel, que es el reloj profético de Dios. Así que me está diciendo ahí que muchas veces, mira, tenemos que velar, tenemos que hacer vigilia, sí, tenemos que velar, hacer vigilia, pero tenemos que ver, no ignorar. No podemos ignorar, porque a veces vemos las cosas y no está pasando, pero si tú lo sabes, porque en la iglesia te habla mucho de eso, te dice, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Nosotros lo vemos, pero queremos hacernos de la vista larga, y no, aquí él nos dice, velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza y la fe de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Así que nosotros, en cuanto a eso, tenemos que trabajar lo que es eso. Voy a hablarte un poquito te voy a hablar un poquito de lo que es la segunda venida y la diferencia, porque quisiera volver a lo que dice paz y seguridad, porque quisiera darle un poquito de contexto para que ustedes vean en dónde estamos ahora mismo parados. ¿Y por qué dice paz y seguridad? Porque en el tiempo de antes nos decían, cuando yo me criaba, que yo me crié en la iglesia, me decían, mira, que si dicen paz y seguridad vendrá destrucción, y tú no te atrevías a pedirle una oración a Dios, Señor, trae la paz, porque tú no te atrevías, porque tú decías, si me dice Señor, trae la paz, entonces viene destrucción, y a eso no es que se refiere. Entonces quiero explicarle un poquito más de eso. Déjame ok. Y yo espero que usted esté tomando nota, ¿verdad? Porque es un tema bastante profundo, interesante y necesario. Así que hay que ver. Yo espero que usted esté tomando notitas por ahí. Le estoy compartiendo las bases bíblicas por el chat para que los puedan anotar. Lo que es la segunda venida, cuando hablamos de la segunda venida, hablamos de cuando Jesucristo regresa al mundo con la iglesia y su ejército, pero ya no viene como Mesías, ahora viene a enjuiciar. O sea, ya no es como él vino, que los suyos lo vieron y no lo reconocieron, sino que ahora viene a juzgar a todas estas naciones que tuvieron le hicieron daño a Israel. Y me habías dicho que unas bases bíblicas para esto, pues dentro de las bases bíblicas podemos tener a Mateo 24, 30 y 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juzgará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Y aquí, pues en este versículo me está diciendo una diferencia, que me habías dicho también de las diferencias, entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento, el mismo Señor es el que toca la trompeta, el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, ¿verdad? Y en esta dice que enviará a sus ángeles a que toquen la trompeta. O sea, que esa es una de las diferencias de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a mitad del monte se apartará hacia el norte y a otra mitad hacia el sur. Y aquí es otro de los versículos que me dice una diferencia del arrebatamiento, porque el arrebatamiento nos van a esperar en el aire. Y en la segunda venida, Él pone los pies en el monte de los olivos. Que son dos eventos diferentes, donde uno, el autor es el mismo Dios, y en el otro, donde los ángeles son los autores de tocar la trompeta. Donde en uno el Señor nos espera en las nubes, y en el otro Él coloca sus pies aquí en la tierra. Otro de los datos importantes aquí es también que dice, y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco y limpio. Lo seguían en caballo blanco, de su boca salían espadas agudas para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto también me dice algo revelador, porque me dice otra diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida, porque en el arrebatamiento Él viene y se lleva a la iglesia. En la segunda venida Él viene con la iglesia. Y aquí lo está diciendo que viene con su ejército y su gente vestida de lino fino, y a la que le dieron las vestimentas de lino fino fue a la esposa. O sea, a la esposa. Por lo tanto, ella, cuando Él viene en la segunda venida, viene con la iglesia. Esos son más o menos, hay un sinnúmero más, pero aquí te doy unas cuantas diferencias de lo que es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, quería hablarte un poquito de lo que es lo que paz y seguridad. ¿Verdad? Cuando hablamos de paz y seguridad, yo me tengo que remontar a cuando Dios le entregó las tierras a Abraham. Cuando le dijo: sal de tu tierra y tu parentela al sitio que te llevaré, y entonces le hizo una promesa que su simiente iba a ser, que si se podían contar las estrellas de ese tamaño, etcétera. Cuando hablamos de también Génesis, en Génesis 13, 14, 17 dice: y Jehová dio a Abraham después de Lot, se apartó de él, le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia. O sea, que aquí estamos hablando de unas tierras que mismo Dios le estaba dando a Abraham.
Y entonces tenemos otro que dice aquí en Génesis 22, 15, 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena que está en la orilla de la mar. O sea, que vuelve Dios y le recalca a Abraham lo de la tierra. O sea, que aquí estamos hablando de unas tierras que están que están en juego. Si se le puede decir así. Dice Crónicas 16:15: Él hace memoria de su pacto perpetuo y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Cuando dice 1000 generaciones es para siempre, para siempre. Del pacto que Él concertó con Abraham y de su juramento con Isaac, el cual confirmó con Jacob por estatutos. O sea, Él lo ratificó. Primero se lo dijo a Abraham, después lo ratificó con Isaac y después con Jacob. Y sabemos que Jacob era ¿qué? Era Israel. Era Israel. Dice en el Salmo 105, 8, 11: y se acordó para siempre de su pacto y de su palabra, la cual concertó, y vuelve y lo repite. Es bien importante saber dónde estaba ubicada esta tierra, por quién juró Dios al hacer este pacto. Dice que Él juró por sí mismo, no habiendo nadie por quien jurar. Él juró por Él mismo. O sea, que es un pacto que al hacerlo a Él mismo no se debe romper. Es un pacto que no se debe romper. ¿Ok? Dice: ¿por qué esta tierra que fue entregada a Abraham, que se ratificó con Isaac y con Jacob, que es Israel, por qué provoca al extremo que desate la ira de Dios? Este pacto actualmente está a punto de que sea roto. ¿Por qué? Porque si usted ha visto las noticias, ahora mismo hay un conflicto entre Israel y en el Medio Oriente, ahora mismo con Irán. Es un conflicto entre Israel y los palestinos. Ellos quieren una cosa, donde ellos quieren romper esa tierra, dividir esa tierra, porque ellos quieren una parte de la tierra para ellos y una parte que se quede Israel. Y no habiendo políticamente ellos no encuentran otra razón que no sea el dividir esa tierra. Y esa tierra fue dada por Dios a Israel, que no viendo con quién jurar, Él juró por sí mismo. ¿Qué va a provocar la ira de Dios? Dice Isaías 24, 2 al 6: y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote como el siervo, así como el amo, como la criada, así su ama, como el que compra al que vende, como el que presta al que toma prestado, como el que da al ogro o así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos puestos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Y qué es un pacto sempiterno? Es un pacto que tiene principio pero no tiene fin. Y es un pacto que
el mismo Dios hizo con Abraham, que lo ratificó con Isaac y después lo ratificó con Jacob. La humanidad entiende que la única solución para resolver este problema de estos conflictos es haciendo esos doble estados, dividirlo y hacer 2 estados. En cuanto a lo que dice aquí, dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Yo quiero decirle que ya traspasaron las leyes y falsearon el derecho. ¿Por qué? Porque a Palestina lo han reconocido con una bandera y un estado, cuando se supone que si un país, un estado no tiene tierra, se supone que no sea estado ni tenga una bandera, y ya es reconocido por la ONU, por el Vaticano, ya reconocieron a Palestina como un estado, y Palestina tiene su bandera, ya tiene su bandera. So que traspasaron las leyes y falsearon el derecho. ¿Qué falta? Que quebranten el pacto sempiterno. Y yo quiero decirle que eso está a ley de nada, porque se está trabajando para que ellos hagan un pacto. Ese pacto, una vez ellos hagan ese pacto, que sea formar 2 estados, pues ya rompieron el pacto que Dios juró ante Abraham, Isaac y Jacob. Que no habiendo nadie por quien jurar, juró por sí mismo. O sea, que nadie tiene derecho a romper ese pacto porque él juró por sí. El romperlo, pues va a desatar la ira de Dios, y dice que esa ira dice, la maldición va a consumir la tierra y sus moradores y va a ser asolada. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y esto es a causa de esa ruptura de ese pacto sempiterno. Dice la profecía de la palabra de Jehová en Zacarías 12:1-3 acerca de Israel: Jehová, que extendió los cielos y la fundó la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y esto pasa cuando Jerusalén, en el 14 de mayo del 2018, bajo Trump, pues vuelven a declarar a Jerusalén como la capital de Israel, y ahí es donde se desata toda esta vorágine de lo que está pasando allá actualmente, donde ellos tienen esa guerra que se está formando porque quieren a Israel, a Jerusalén también. Por eso es que dice que él la puso, o sea, el mismo Dios la puso como copa pesada, como copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Así que esto que está pasando actualmente es a consecuencia de todo lo que dice la Biblia, porque todo lo que está pasando se va a cumplir porque la Biblia está escrita, y a veces nosotros queremos orar, y es que yo quiero orar para que esto no pase. Mire, mi hermano, no ore para eso, ore para que las personas vengan a Cristo y conozcan de lo que va a pasar, porque eso ya está escrito y se va a cumplir exactamente como está escrito. A veces nosotros los mismos cristianos decimos: no, es que Dios no va a dividir a Jerusalén, pero es que no podemos ser nosotros más que Dios, porque aquí dice, aquí mismo lo dice, falsearon y quebrantaron el pacto sempiterno. O que dice, quebrantaron el pacto sempiterno, o sea que sí se hizo. O sea, nosotros no podemos ser más que Dios, y ya Dios lo puso ahí en la Biblia y lo escribió. Así que no sé si... Pues mira,
Nos quedamos cortos de tiempo. Yo tengo aquí más preguntas, pero vamos a considerarlas después porque ya estamos fuera de tiempo, pero te agradezco. Aquí me escribieron, te voy a leer. El pacto sempiterno muy bien explicado, así que tenemos ahí una audiencia ahí escribiendo. Así que vamos a saludar a los amigos que se pudieron conectar en la noche de hoy. Jacqueline y Eduard Mayo, el equipo de Bastión, la coordinadora Yarisa Torres, evangelista Alexis Troche, Virgen Cruz, José Aníbal Bermúdez, Héctor Ortiz, Edith Santos, Gloria Treviño, Emilia Méndez, Mari Velázquez y Derek Rivas. Así que gracias Aníbal por esta experiencia, ¿verdad? Por esta enseñanza que yo sé que todavía estamos en la introducción. Yo sé que todavía estamos en la introducción, pero es gratificante, ¿verdad? Poder escucharlo y poder entender de dónde salen las cosas, porque a veces nos explican y uno dice, ¿de dónde salió eso y por qué? Así que, hermano, mire, la hermenéutica es importante dentro de la escatología. Así que si usted desea más información, mire, comuníquese aquí con Aníbal y verdad, coordine para que ella pueda seguir explicando. Te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros. Así que nada, será hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiga.